tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle y el día de hoy vamos a conversar acerca del sistema de vacunación y además del incremento de casos de sarampión en diferentes partes de América Latina. Para eso tendremos una entrevista más adelante, pero antes vamos a conversar acerca de cómo la vacunación se mantiene como un eje prioritario en el sistema de salud costarricense. Pese a que muchas personas no están de acuerdo con su eficacia o le encuentran problemas por los efectos secundarios, la vacunación en el territorio nacional se mantiene como una prioridad para la cartera de salud. En conversación con Grupo Extra, la exministra de Salud, María Luisa Ávila, sostuvo que el uso de inoculantes aumenta el promedio de vida. Bueno, en realidad las vacunas son una de las mejores estrategias de salud pública para evitar enfermedades. Junto con el agua adecuada para consumo humano, las vacunas han logrado que vivamos 35 años más del promedio que se tenía hace algunos años. Y solamente con eso usted puede intuir la importancia que tiene tener las vacunas al día. Ávila aseguró que la vacunación es importante para todas las personas, sin embargo los menores y los adultos mayores tienen que estar más prevenidos ante cualquier enfermedad. La doctora también manifestó la importancia de contar con la vacuna contra el sarampión, ya que los casos de esta enfermedad se han incrementado en la región americana en las primeras semanas de este año. Revisar carnet de vacunación. Las personas para estar bien protegidas deben de tener al menos 2 dosis de vacuna. Costa Rica todavía está con una cobertura bastante alta, así es que nuestro riesgo sería la importación de un caso que no se diagnostica oportunamente, circule por todo el país y afecta a personas, sobre todo niños que no estén vacunados, por ejemplo los menores de 1 año que por edad todavía no han recibido esta vacuna. En el caso de Costa Rica solamente reportó un caso de sarampión el año anterior. Bueno, y precisamente para ampliar más sobre este tema, invitamos a esta mesa de análisis a Juan José Romero, quien es virólogo de la Universidad Nacional, y le agradecemos mucho que se encuentre con nosotros. Muy buenas noches, Juan José, bienvenido. Muy buenas noches a usted y a toda la audiencia de Extra Noticias. Nada más una pequeña aclaración, yo soy epidemiólogo, no soy virólogo, algo sé de virus, pero muchísimas gracias por tomarme en cuenta para conversar sobre este tema. Gracias, don Juan José. Queremos conversar acerca de, a partir de este incremento y esta alerta que hizo la OPS la semana pasada del incremento de casos de sarampión en diferentes partes de América. ¿A qué se debe específicamente que se estén dando? Varias causas, pero queremos que usted nos ayude a comprender un poco más por qué están incrementándose estos casos. Sí, hay que recordar que tenemos un incremento en la cantidad de casos de sarampión que están ocurriendo prácticamente desde el año 2022, especialmente en Europa y Norteamérica, en Estados Unidos, para ser más específicos, precisamente por el efecto que ha tenido la campaña de los antivacunas ante una desinformación terrible que ha habido respecto de efectos secundarios no deseables en los niños, básicamente que son los que se vacunan, como autismo y otras enfermedades que en realidad han sido desmentidas por la comunidad científica de manera fehaciente y vehemente. Entonces, estas campañas de los antivacunas, que desgraciadamente han encontrado eco también en algunas esferas políticas, han hecho que haya una desprotección de la infancia, especialmente, pero claro, se han venido entonces acumulando una serie de niños que ya van sumando, y entonces no se logra la cobertura vacunal que produce lo que denominamos la protección del rebaño, la inmunidad del rebaño, y entonces se pueden dar estos brotes que, insisto, originalmente los teníamos en Europa, en Estados Unidos, pero que ahora lo tenemos en toda la región de las Américas, y es por esto que la OPS lanza esta alerta sanitaria para todos sus estados miembros, entre ellos Costa Rica. Don Juan José, y otra de las dudas, usted menciona este movimiento antivacunas, ¿tiene relación con toda la discusión que incluso surgió a partir del COVID y el sistema de vacunación también que tomó fuerza? Todas estas teorías de conspiración, ¿verdad? Y que se han hablado acerca de este tema de las vacunas.
Sí, ahí podríamos decir que hubo, digamos, un círculo vicioso. Se juntó el hambre con las ganas de comer, diríamos en términos bastante coloquiales. Antes del surgimiento de las vacunas contra COVID-19, que hay que recordar que, digamos, se probaron en un tiempo muy corto y que se pusieron a disposición de la comunidad internacional bajo una, digamos, bajo una categoría especial, ¿verdad? Entonces, vacuna de emergencia. Mucha gente entró en duda de la real eficacia, de la eficiencia, pero también de la seguridad, especialmente por no haber sido vacunas que pasaron por los procesos que habitualmente se había pasado en las vacunas que teníamos presentes hasta el momento. Entonces, los movimientos antivacunas se aprovecharon de esa condición y entonces digamos que fortalecieron estas teorías conspiratorias. También sucedió, como puede uno pensar, ¿verdad? En esto es una cuestión de probabilidades. Cuando estamos vacunando a muchísimas personas, hablamos de miles de millones de personas, en brote, es probable que mucha gente que se vacune haya estado infectada de previo y entonces la vacuna pues no funcionó y entonces la gente dice es que esta vacuna no sirvió. Aparte de eso, también vienen una serie de efectos secundarios que yo no voy a decir que no existieron y efectivamente hubo personas que pudieron haber muerto y se documentó la muerte asociada a la vacunación, pero son mínimos respecto de la cantidad que se aplicó de vacunas. Y entonces esto fortaleció, digamos, esta sensación de inseguridad en las vacunas que los antivacunas han promulgado. Insisto, aquí hay, digamos, lamentablemente, tenemos un secretario de salud en los Estados Unidos que es antivacunas, con un presidente que es antivacunas, y entonces todo esto ha afectado y de alguna manera también hay que recordar, ahorita podríamos estar viendo en la región de las Américas en parte ese efecto, pero también estemos recogiendo el hecho que durante la pandemia muchas personas no se acercaron con sus bebés. Hay que recordar que la vacuna se aplica a los 12, a los 18 meses de edad y después se vuelve a revacunar entre los 4 y los 6 años. Entonces, si por alguna razón esas fechas cayeron durante la pandemia y las personas, padres, madres o tutores, no llevaron a sus hijos a vacunar, puede ser que estén desprotegidos y esta sea la población que en este momento esté a riesgo de la enfermedad. Entonces se bajó, digamos, un poco la cobertura y eso abre las puertas a este tipo de brotes. Don Juan José, y surge tal vez la pregunta, usted nos explicaba ampliamente esto, pero ¿por qué específicamente con el sarampión, verdad? Con esta enfermedad que estamos viendo que resurge otra vez la cantidad de contagios. Bueno, es que, a ver, digamos, la vacuna que se aplica, que es la de sarampión, rubiola, paperas, ¿verdad? Vienen juntos en una sola vacuna. El sarampión es una enfermedad viral altísimamente contagiosa, de las más contagiosas que hay, y que entonces, digamos que tiene más oportunidad de manifestarse. Entonces, digamos que si se rompe esa inmunidad de rebaño, tiene mucho más chance que, por ejemplo, las paperas, ¿verdad? Lo que se llama la parotiditis. Entonces, por ahí puede andar esa posibilidad. Nosotros también salimos a consultar a algunas personas para ver cuál es su posición y conocer un poco la opinión de los costarricenses acerca. Vamos a escuchar algunas de estas opiniones para continuar hablando más acerca de este tema. Mira, eso de la vacunación es algo importante. Mira, los hospitales se cargan a veces de muchas enfermedades infecciosas porque no tienen la vacuna. Yo estoy vacunado con todas. Todo el plan de vacunas lo tengo y eso me ha ayudado bastante. Gripe casi no tengo y cuando me da muy, muy bajo. Entonces para mí esto es excelente. No, que son muy buenas para la población.
Para evitar las enfermedades. Me parece que son buenas, de que todo es preventivo, o sea, más que todo, digamos, después de pandemia y más ahora con el clima, o sea, tan cambiante, entonces digo yo que dice que a nivel de salud, o sea, para mí son buenas. De ahí, algunas son buenas, otras son malas. ¿Por qué son malas? Porque a veces, no sé, la reacción es muy fuerte para las personas, especialmente para los adultos mayores o los chiquitos. Me parece bien porque para lo que es la influenza hay mucha gripe y mucha cosa. Yo pienso que está bien las vacunas. En Costa Rica se mantiene la confianza todavía en el sistema de vacunación generalmente con lo que estamos viendo, don Juan José. ¿Y cuál es la valoración que podría hacer usted acerca del esquema que se mantiene de vacunación acá en el país? Bueno, aquí hay que decir que afortunadamente Costa Rica tiene una ley de vacunas y en esta ley se especifica, en primer lugar, tenemos la protección de la Ley General de Salud, pero la ley de vacunación indica que tiene que haber una Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que está conformada por varios estamentos técnicos expertos que nos indican cuál es el programa de vacunación que se debe seguir. Y aquí nosotros tenemos también la orientación de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Esto, entonces, digamos que nos da la oportunidad de tomar los mejores criterios para establecer cuál debe ser el programa de vacunación que se debe seguir. En Costa Rica hablamos del programa ampliado de inmunizaciones, que, si bien es cierto, lo define la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, lo implementa especialmente la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay que recordar también que la vacunación es obligatoria, ¿verdad? Entonces, padres, madres, tutores deben de llevar a sus niños, niñas o personas a cargo a vacunar de manera obligatoria. Tan es así que la misma Ley General de Salud y diversos, digamos, reglamentos especifican que niños y niñas cuando ingresan al sistema escolar deben tener su carné de vacunación al día. Entonces, lo que estamos buscando es proteger a toda la población a través de un programa de inmunizaciones. Y a mí me alegra muchísimo que haya a nivel general de la población una buena aceptación de la eficacia, de la seguridad que las vacunas dan. Lo que decía la señora de que algunas vacunas dan una reacción muy fuerte, en efecto, dan una reacción muy fuerte, algunas inclusive pueden hacer que más de una persona pase 1 o 2 días en cama con una fiebre muy alta, pero es parte de los efectos secundarios que tiene cualquier medicamento. Sin embargo, insisto, la relación beneficio-costo que puede tener vacunarse o no vacunarse con respecto a estas enfermedades o cualesquiera otras, definitivamente está por mucho a favor del beneficio. Aprovecho aquí para instar a padres, madres, para que lleven sus niños y niñas a vacunar, ¿verdad? Y también para que nosotros, porque ahorita va a venir la campaña de vacunación contra la influenza, pues que no la dejemos pasar, la aprovechemos y con eso evitemos los casos graves que pueden llevar inclusive hasta la muerte. Y es que podríamos aprovechar también, don Juan José, para recordarle a las personas cómo es este modo de operar, si podemos decirlo de alguna manera, de las vacunas, cómo es que funcionan precisamente para desmentir esos otros mitos que usted mencionaba que se mantienen al inicio. ¿Cómo es que funciona y se hace efectivo la vacunación? Bueno, las vacunas tienen distintas maneras de actuar porque dependen de, digamos, de la tecnología que se utilice. Pero en general, lo que se hace es que, digamos, partículas del virus o de la bacteria, especialmente, aunque hay vacunas contra algunos parásitos también, pero virus y bacterias son los que principalmente se trabajan con vacunas. Entonces, algunas partes de los virus y las bacterias digamos, se trabajan en los laboratorios
para empaquetarlos digamos, en una vacuna que cuando se aplican en las personas estimulan al sistema inmunológico, que es el sistema de defensa que tiene el organismo. Tenemos células especiales en los músculos, en la sangre, en diversos tejidos, y entonces esto estimula a que se produzcan anticuerpos. Los anticuerpos, digamos que son como los soldaditos que van a estar ahí dispuestos a ir a dar la batalla para matar a esos virus o a esas bacterias cuando ingresen en una próxima ocasión, pero también se producen otras células de memoria que están ahí pendientes y cuando vuelve a aparecer el virus o la bacteria, se activan. Y entonces al activarse vuelven a estimular al sistema para que produzca anticuerpos de una manera más rápida y entonces vayan a dar la batalla y controlen a los virus y a las bacterias que nos afectan. Esto es una maravilla de la naturaleza, ¿verdad? Porque esto lo hace la naturaleza, digamos, de normal, ¿verdad? Lo que pasa es que la vacuna produce vamos a ver, simula una infección de una manera tan eficaz, porque la vacuna lo que hace es que le quita, como quien dice, la parte mala al virus o a la bacteria, presenta una parte que no es tan mala, pero que produce una reacción del sistema inmunológico y lo prepara para esa batalla que tiene que dar. Entonces, es cierto que uno a veces se siente como enfermillo después de la vacuna, bueno, pero es parte de la reacción. Algunos tenemos la suerte que no nos da nada, otros tienen pues de la desdicha de que sí les da muy fuerte, pero hay una cosa que es muy cierta y es que definitivamente vale la pena ese día o 2 días que uno la pasa mal, si es que le toca pasarla mal, es definitivamente mucho mejor que pasarla muy mal por días o por semanas en cama, en un hospital o inclusive, en el peor de los casos, sufrir la muerte. Don Juan José, vamos a, si me permite, repasar algunos datos de la OPS con respecto a este incremento de casos y por lo cual ellos hacen esta advertencia. Con respecto al comportamiento del sarampión en el año 2025, vamos a ver algunos datos que tenemos por ahí en pantallas para poder repasar cuáles son la cantidad de casos confirmados. Ahí estamos viendo al 2025 que se confirmaron 14.891, de esos 29 fallecidos. Mientras que el contraste con el 2024, cuando se registraron esos 466 casos. Ahí vemos la gran cantidad de incrementos que se dieron y fueron más de 14.000 casos entre ambos años, mientras que en el 2026 ya suman 1.031 casos. Y si lo vemos también por países, a lo que llevamos del 2026, ahí estamos viendo el comportamiento: México 740, Estados Unidos 171, Canadá 67, Guatemala 41 y Bolivia con 10 casos. Estos son los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Don Juan José, ellos hacen una advertencia de mantener la vigilancia. ¿A qué tenemos que estar atentos, digamos, como país? Sabemos que hay gran turismo y además se viene un evento como es el Mundial, que es algo de lo que también están muy pendientes en Estados Unidos con este incremento de casos de sarampión. Bueno, aquí varias cosas. En primer lugar, nosotros tenemos una gran fortaleza que ya la gente en la calle se los dijo cuando los entrevistaron, y es que creemos en las vacunas. Entonces, la cobertura vacunal nuestra en Costa Rica supera el 93 y hasta el 95% en algunas regiones, lo cual es buenísimo. Entonces, estamos bastante bien protegidos. Eso, digamos, si estamos aquí en el ámbito local. Bien lo dijo también la doctora Ávila y también se dijo durante la nota, digamos, el problema podría estar con los niños menores de 1 año a los cuales todavía no se les ha aplicado la vacuna, y entonces, digamos que en una condición
muy especial y particular, pues entonces se podrían llevar a vacunar siempre bajo la recomendación del médico de confianza, el pediatra de confianza. Lo mismo puede pasar con personas, y ya de parte del Ministerio de Salud, la doctora Mari Munive lo ha indicado también. Si una persona tiene dudas de cómo está su esquema vacunal, pues puede ir, por ejemplo, al centro de salud, o inclusive pues lo puede ver en el EDUS que tiene en su celular, para ver cómo está su esquema vacunal. Desafortunadamente también entiendo que de parte del Colegio de Farmacéuticos se ha dicho que no hay disponible vacuna para personas mayores de 10 años, que sería, digamos, el caso de que uno tenga una duda muy fuerte de si tuvo o no tuvo la vacunación, especialmente ya cuando uno tiene cierta edad, ¿verdad? Y entonces que se puede, digamos, aplicar un refuerzo cuando va a ir a visitar países y regiones en las cuales se están reportando estos brotes. Entonces aquí, digamos, si vamos a ir al Mundial de los Estados Unidos o a México, ¿verdad? O si vamos a darnos un viaje a Guatemala, ahora que también tienen casos, pues entonces verificar cuáles son las regiones en donde más está circulando el virus, también como para tomar ciertas previsiones. Este es un virus que se transmite por el aire, ¿verdad? Por los aerosoles, porque está alojado básicamente en la cavidad entre la nariz y la garganta, y entonces las personas infectadas y enfermas lo expulsan al ambiente. Entonces es altamente contagioso, ¿verdad? Entonces buscar digamos, los espacios abiertos a donde sea posible, ¿verdad? También puede ayudar. Y si por alguna razón, bueno, se viajó y se regresó, y más o menos pasada semana y media o 2 semanas, se comienza con signos de una fuerte gripe, ¿verdad? Porque al inicio los síntomas son muy parecidos a los de la gripe. Si hay signos de una fuerte gripe y aparecen después de esas 2 semanas aproximadamente manchas en la boca, pero digamos a lo interno de la boca, podríamos estar sospechando de sarampión. Entonces, ir al centro de salud lo más pronto posible. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento propiamente dicho. Por ser un virus, no tiene antivirales, lo que se da es tratamiento sintomático, tratamiento de sostén y vigilancia, ¿verdad? Entonces eso es lo que se puede hacer de manera personal. Y como país, ¿verdad? Como país, seguir con el proceso de la vacunación. Es muy importante que uno entiende que hay una población no cubierta, que es la población de menos de 1 año. Es posible que haya una población no cubierta adulta porque en aquel momento no se vacunaron, porque por alguna razón no fueron vacunados. Sin embargo, el hecho de que haya una buena proporción de la población con la vacuna protege inclusive a los que no se han vacunado. Entonces aquí es también de solidaridad, y también yo diría que es más o menos un mecanismo como de sobrevivencia, ¿verdad? Vacunarnos nosotros para que se protejan también hasta los que no están vacunados. Y usted lo mencionaba, don Juan José, pero también creo que es importante, porque menciona también en los datos de la OPS que apenas hay un 20% de cobertura en la región con esa segunda dosis, que es como ese refuerzo para poder tener como mayor cobertura. Estar pendiente también de esa segunda dosis puede ser importante. Sí, eso es fundamental. Ahora, en Costa Rica, afortunadamente, y aquí también hay que pedirle también a padres y madres de familia, como esta es digamos, esa dosis que se aplica entre los 4 y los 6 años de edad, generalmente se aplica en el sistema escolar. Digamos que ahora también el preescolar es también gratuito
y obligatorio en muchos casos. Entonces, hay que recordar que la Caja Costarricense de Seguro Social hace trabajo escolar para vacunar a los niños y niñas. Entonces, pedirle a los directores, directoras de los centros de salud que coordinen con los EBAIS para que envíen a los ATAPS a hacer la vacunación, que los padres de familia accedan a la vacunación de sus niños y niñas, que los niños que no pudieron ir el día que el ATAP fue a vacunar, pues entonces los lleven al EBAIS. En los EBAIS hay suficiente vacuna para todos los niños y niñas del país que están en las edades de vacunación. Entonces, aquí es fundamental que la gente esté alerta con el tema de las vacunas. Y las embarazadas, que es también otra de las dudas muy frecuentes, sobre todo con estos temas, ¿tienen la cobertura mientras estén ya vacunadas? Bueno, déjeme ver porque yo sinceramente desconozco el tema de la vacunación embarazada. Yo ahí sí digamos, yo ahí sí le quedo mal. Consultar con el médico, preferiblemente. Consultar con el ginecólogo o la persona que le está llevando el embarazo, precisamente porque eventualmente podría tener algún efecto secundario. Claro. Don Juan José, que nos queda clarísimo el mensaje, además del sistema que tenemos en el país y de estar pendientes siempre de todos estos temas. Antes nada más nos gustaría que usted nos hiciera una última advertencia y un repaso también, porque preocupa sobre todo por las complicaciones que puede generar una enfermedad como esta del sarampión. Bueno, acabo de buscar en un segundito y no se recomienda la vacunación en las mujeres embarazadas. Entonces, para que de una vez lo tengamos claros, ¿verdad? Entonces, inclusive se recomienda que después de recibir la vacuna contra sarampión, si fue que se aplicara en personas adultas, entonces, en el caso de las mujeres, evitar el embarazo. Sí, bueno, las complicaciones, el sarampión puede transcurrir desde una enfermedad muy leve hasta inclusive producir la muerte. Yo creo que los datos que ustedes estaban presentando hace un rato respecto a la cantidad enorme de casos que ya se están revisando, que se están dando, también es importante decir que ya hay muertes asociadas a sarampión en la región de las Américas, en México, inclusive en Guatemala y también en los otros países. Entonces quiere decir que desde algo más o menos asintomático hasta una enfermedad que puede producir una fuerte gripe que después se complica y que se ven las manchitas estas en la piel, ¿verdad? Que comienzan generalmente de arriba hacia abajo, del cuello hacia el tronco y que se presentan prácticamente en todo el cuerpo. Que de eso hasta complicaciones que pueden producir vómito, diarrea, problemas de neumonía y otras complicaciones más que son las que pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Es un virus que puede tener influencia o, efectos en distintos órganos, y esto es lo que puede hacer que si no se atiende a tiempo pueda complicar el cuadro, especialmente en los niños y las niñas, que son los más susceptibles. Muchas gracias, don Juan José Romero, epidemiólogo, por ayudarnos a comprender más este tema y, por supuesto, hacer siempre el llamado de atención a las familias con respecto a este tema de la vacunación. Muchas gracias. Muy buenas noches. No, para servirle. Que esté muy bien. Que tenga buenas noches. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Extra Noticias.
Las autoridades policiales realizaron hoy un allanamiento en una finca donde en apariencia se mantenía una plantación de marihuana. El operativo se realizó en San Isidro de San Ramón y dentro de la vivienda los agentes localizaron plantas de diferentes tamaños, algunas en tierra y otras en maceteros. En la intervención participó la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Intervención y la Policía Municipal. Ahorita se encontraron varias matas que presumiblemente es marihuana. Estamos haciendo las pruebas de campo. Posiblemente sí lo sea, en apariencia lo es, y entonces hay que hacer todavía, esperar que la autoridad judicial haga sus diligencias y posteriormente cerramos el allanamiento aquí hoy. Una persona de nacionalidad estadounidense de 65 años fue arrastrada por las olas de Playa Grande en Cahuita, en Limón. Según la información, el hombre ingresó al mar con un fuerte oleaje, lo cual hizo que lo arrastrara mar adentro cuando las personas en el lugar lo auxiliaron. Al momento de la llegada de las autoridades de emergencias, el extranjero ya no presentaba signos vitales. Y contar con la mayoría simple en el Congreso a partir de mayo podría traer grandes beneficios para el Partido Pueblo Soberano. Tener 31 legisladores en la Asamblea Legislativa no solo implica poder controlar el directorio legislativo a partir de mayo. El Partido Pueblo Soberano también podría votar leyes ordinarias, aprobar mociones y realizar convocatorias a interpelaciones. Pese a estas potestades, diputados electos de esta agrupación política sostienen que buscarán consensos en el plenario. Y es buscar consensos para temas importantes de país. A mí me parece que la conformación de esta Asamblea Legislativa muestra algo que el pueblo decidió cambiar, y es darle la oportunidad a un partido nuevamente para que tenga mayoría en la Asamblea Legislativa y para que pueda ir definiendo una agenda. La mayoría simple no le dará al gobierno la oportunidad de realizar reformas constitucionales, ya que para este cambio necesitarán al menos 38 votos. Lo que sí podrán hacer es avanzar en algunos proyectos que han tenido en agenda en los últimos meses. De manera que vamos a poder avanzar con Ciudad Gobierno, con la Marina de Limón, con Crucitas, con un montón de proyectos que son de absoluta necesidad para el país, que le mejoran la calidad de vida a usted y que gracias a usted vamos a poder tener los votos para sacarlos adelante. El resto del Congreso estará conformado por 17 diputados del Partido Liberación Nacional, 7 del Frente Amplio, así como una legisladora de Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana. La Asamblea Legislativa apuesta por tecnología biométrica para vigilar asistencia y permanencia de los diputados. ¿Cómo funcionará este sistema y por qué se implementa ahora? Veamos. Con una inversión de 113 millones de colones, la Asamblea Legislativa implementará un nuevo sistema biométrico que va a permitir controlar la asistencia de los 57 diputados al plenario y verificar el quórum mediante reconocimiento facial. Que era importante ya trasladar el control de ingreso, permanencia y salida de los diputados, como lo llamamos manual, a un sistema más informático y de tiempo real. Entonces hicimos esfuerzos administrativos para dotar de recursos a este proyecto y hoy pues es una realidad. El sistema ya está instalado y entrará en fase piloto con el actual Congreso para quedar funcionando de forma permanente con los nuevos diputados. La asistencia podrá verse en tiempo real desde el directorio legislativo y desde las curules. La medida surge tras múltiples rupturas de quórum y sesiones canceladas, ya que algunos legisladores marcaban presencia y luego se retiraban sin control. La presidencia, las secretarías y el resto de los diputados en sus tabletas de escritorio pueden ver quiénes y cuántos están en ese momento dentro del recinto parlamentario y en la sala anexa, que también forma parte del quórum. El objetivo principal es tener un mayor control sobre la asistencia y permanencia de los diputados en el plenario para que el pago de sus dietas refleje el tiempo real de participación. Para ello, el sistema estará conectado directamente con el Departamento Financiero del Congreso. Y al menos 10.000 costarricenses podrán acceder a becas para la formación en habilidades digitales como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos. La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Empleabilidad impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, tiene como aliado el programa Talent Up, que busca fortalecer el eje estratégico para atraer inversión y acelerar el crecimiento económico del país.
Y en el último año, la Caja Costarricense del Seguro Social perdió 81 especialistas de forma definitiva. A pesar de que la institución realiza diversos esfuerzos por retener el personal médico, el gremio reclama que las medidas son insuficientes. La falta de especialistas en la Caja sigue siendo crítica. En 2025, 208 médicos abandonaron la institución, de los cuales 81 se fueron de manera definitiva. A pesar de las alternativas que proponen los jerarcas y de un proyecto de ley que pretende frenar la crisis, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas reclama que los esfuerzos siguen sin detener la salida masiva de personal. Formación, la Universidad de Costa Rica ha formado médicos en cantidad y cualidad suficientes en los últimos años. La Caja claramente, por su pésimo manejo administrativo, no ha podido retenerlos, menos atraerlos. Ahora, entre ellos habían varias situaciones. Uno, el congelamiento de los salarios con el salario compuesto. Las especialidades que más renuncias han tenido son ginecología y obstetricia, anestesiología, radiología y cirugía general. Mientras el gremio de médicos reclama respuestas más certeras, un proyecto de ley que no cuenta con el respaldo de los especialistas se visualiza como un supuesto escenario de mejora. El bloqueo que ha existido es un bloqueo normal. Es un bloqueo de quienes quieren mantener el status quo de la formación de especialistas, sumado a la tergiversación que han hecho. Han dado información que no es real a los estudiantes de medicina, información que no es real a los médicos generales. Aunque la Caja siga abriendo hospitales, EVAIS y clínicas, sin el recurso humano, la atención en salud seguirá sin alcanzar los estándares que busca la población asegurada. El sistema educativo incorpora nuevas carreras técnicas y se actualizará además la oferta existente para este 2026. Se habilitarán 8 nuevas especialidades que incluyen áreas como desarrollo de software y telecomunicaciones. En tercer ciclo se ofrecerán además 51 talleres exploratorios en colegios técnicos profesionales, liceos experimentales bilingües y colegios académicos con orientación tecnológica. Hemos apostado por carreras que están alineadas a las demandas del mercado laboral, a lo que el mundo hoy en día pide. A diferencia de hace muchos años, nuestras carreras técnicas actuales son carreras muy novedosas, desde biotecnología hasta temas de informática, temas de industriales, temas de telecomunicaciones. Y el presidente Rodrigo Chávez desacreditó los reclamos de los legisladores sobre el despido del diputado Óscar Izquierdo de su puesto en el AIA. Pero Óscar, dele gracias a Dios que no me llegó a gritar a mí a una curul, porque yo hubiera hecho lero lero por lo menos. Con estas palabras, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, le restó importancia a los reclamos por supuesta persecución política en contra del diputado liberacionista Óscar Izquierdo. Según el mandatario, la medida se debe a un proceso de reestructuración al interno de acueductos y alcantarillados y no a una jugada en contra del legislador. ¿A quién le cabe en la cabeza, excepto a Oscarito Laurita, ¿cómo se llama? Núñez? Oscar Núñez. A Oscarito Núñez y a Ricardito Sancho, que la IA necesita un ministro de Relaciones Exteriores. Sí, inclusive. Las relaciones internacionales. Por su parte, la jerarca de la entidad, Lourdes Saúrez, insistió en que el proceso cumple con todos los parámetros técnicos. Debido a todo el show que pasó ayer en la Asamblea Legislativa de parte de la institución, dejar claro que ninguna fracción oficialista ni nada, ni doña Pilar tiene ningún tipo de injerencia en estas decisiones. Hay un informe, un criterio técnico avalado por Mideplan y por el ente rector que es el MOP. Además de eso, don Óscar Izquierdo no es cierto que se dio cuenta ayer. Él sabía desde el mes de diciembre que esto iba a suceder. La noticia despertó el descontento de la oposición en Cuesta de Moras. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz reportó el pago de más de 37.000 millones de colones por demanda. Los detalles cuando regresemos. Los ingresos de los costarricenses crecen, pero no al mismo ritmo que en otros años. Eso muestra el análisis del Banco Central de Costa Rica en su informe de política monetaria. Los ingresos reales, es decir, el dinero que reciben los costarricenses por trabajo, tomando en cuenta el efecto de la inflación, presentan una desaceleración en los últimos meses del 2025. De acuerdo con el Banco Central, las personas con empleos de baja calificación vieron una reducción del 0,8%, mientras que el crecimiento en 2024 fue cercano al 6%.
En calificación media se observó un crecimiento, aunque apenas fue la mitad del presentado el año previo. Los empleos de calificación alta fueron los más afectados, con una reducción cercana al 2%. La economía crece, pero el mercado no está creciendo a la misma velocidad. A la vez tenés otro efecto, ¿verdad? Se está dando un envejecimiento poblacional. Entonces no necesariamente este tema de ingresos reales creciendo poco es solo por un tema de inflación. Ortiz recalcó que el fenómeno no es propio de Costa Rica, sino que obedece a un cambio estructural en el mundo. De este tema que ve uno en Amazon, que ves en Heineken, efectivamente tiene que ver un poco con temas primero de eficiencia, de rentabilidad, también de mejora de procesos, de incorporación de tecnologías. Según datos del INEC, el promedio del ingreso mensual de los costarricenses es cercano a los 533.000 colones. La auditoría interna del Ministerio de Educación Pública detectó debilidades en la supervisión de los programas de equidad, poniendo en duda la eficacia del control institucional de los centros educativos y beneficiarios. A ese ritmo tomaría hasta 20 años, según el informe. El documento señala la ausencia de estudios de impacto para medir la efectividad de programas como alimentación y transporte estudiantil. Y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz reportó en actas oficiales que proyecta el pago de más de 37.000 millones de colones por demandas. Actas oficiales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz revelan que la institución proyectó el pago de más de 37.000 millones de colones por el pago de más de 15 demandas laborales. En el documento oficial se indica que este monto corresponde a diferencias salariales, intereses acumulados, indexación y otros. Con los 37.000 millones de colones que le corresponde pagar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por demandas, se podrían construir hasta 9 megacentros educativos como el que se hizo en Upala. De la misma forma, la Caja Costarricense del Seguro Social adquirió equipos médicos para tratar el cáncer en 800 millones. Se podrían comprar estos equipos hasta 46 veces. Y además, en temas de seguridad, se construyó una delegación policial en Pocosol con un precio de 4.200 millones. Se podrían construir 8 delegaciones policiales más. Para enfrentar las demandas de los trabajadores y exfuncionarios, la compañía optó por una estrategia de espera activa. Grupo Extra consultó a la institución sobre estos procesos e indicaron que los casos de litigios están en procesos que aún no se finiquitan. Según la indicación de la administración, esta información sobre el informe financiero del 2025 está en la fase final de la aprobación. Una falla sísmica bautizada como falla Otoya atraviesa el centro de la capital. 2 sismos reportados en enero permitieron confirmar su presencia, pero ¿cuál es el alcance que tiene? Veamos los detalles. El centro de San José esconde un sistema de fallas sísmicas, descubierto por especialistas. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional estudia el potencial de esta particularidad geológica. La falla Otoya no la conocíamos, no está mapeada, no está dentro del mapa de fallas geológicas que tenemos para toda Costa Rica y aparece justamente el 22 de agosto del 2025 cuando ocurre un sismo de magnitud 4,1. En pleno centro de la capital es donde se encuentra esta falla, precisamente en donde transitan miles de personas diariamente sin saber lo que se encuentra en las profundidades de San José. La falla Otoya ha forjado el paisaje capitalino con su actividad sísmica. Tiene el potencial para generar un sismo de magnitud 5,2. Es una falla de tipo corrimiento de rumbo sinestral que corre a lo largo justamente de la parte central de San José y que tiene expresiones geomorfológicas claras en Cuesta de Moras, la región o la zona donde está la Asamblea Legislativa y también el Museo Nacional, hasta el Hospital Calderón Guardia. Por ahora, los expertos esperan estudiar más a fondo las profundidades de San José y su actividad geológica. La Municipalidad de Santa Cruz en Guanacaste inauguró una banda transportadora para la separación de residuos. El proyecto permitirá la recuperación de materiales valorizables y disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. Además, con este cambio se mejorará las condiciones de las personas que trabajan en las recicladoras. Cóbano trae los residuos hasta acá, hasta Santa Cruz, entonces es algo muy importante que nos permite y nos da una oportunidad como distrito, como habitantes de un lugar costero,
donde ya tenemos la posibilidad también de ir pensando y trabajando nosotros como gobierno local para poder separar los residuos y que cuando lleguen acá a Santa Cruz ya puedan ellos tener de manera más ágil pasar los materiales por la planta y ir separando los residuos. Costa Rica bajó su calificación en el índice de percepción de la corrupción 2025. El país obtuvo 56 puntos de 100, uno de sus peores resultados en los últimos años, según el informe de Transparencia Internacional. Desde el 2012 se mantiene estancado, lejos de referentes como Canadá y Uruguay y por debajo del promedio de las democracias más sólidas. El reporte advierte que faltan acciones más fuertes contra la corrupción y señala que el nuevo gobierno tiene el reto de impulsar transparencia, rendición de cuentas y controles para evitar la influencia del crimen organizado. Costa Rica disminuyó 2 puntos con respecto a lo que tenía el año pasado. Pero en general, si vemos el índice de 189 países, vemos que hay un estancamiento, incluso un retroceso de los países en esta materia. Y usualmente se ha asociado a la concentración del poder. El extraditable Celso Gamboa se despidió esta mañana de su hijo menor en los tribunales de San José. El Tribunal de Apelación Penal le otorgó 1 hora para poder reunirse por última vez con el joven antes de ser extraditado hacia los Estados Unidos. Carlos Díaz, fiscal general, confirmó que solo se espera un trámite por parte del gobierno estadounidense para que el ex magistrado enfrente la denuncia por tráfico internacional de drogas. Cumpliendo con lo que se indicó por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia de que se le debía dar a don Celso la oportunidad de despedirse de su hijo menor, se está precisamente llevando a cabo esa audiencia para que él tenga esa oportunidad. Ahorita lo que está sujeto es a temas meramente administrativos, temas de que se resuelva lo que fue ordenado por parte del tribunal el día de hoy y temas ya propios del país requiriente, la forma en que va a ser trasladada, los temas migratorios. Esto deberá ser resuelto en los próximos 2 meses. Como le digo, puede ser antes o incluso en los 2 meses. Productores costarricenses se capacitan para reducir en más de un 80% la cantidad de agroquímicos en sus fincas. Conocemos este proyecto en la sección SOS Planeta. El exitoso proyecto ha logrado capacitar a más de 2.500 productores. Entre la materia prima para la elaboración de los bioinsumos destaca estiércol, rastrojos, mezclas, cenizas, mantillos, sueros, frutas descartadas o subproductos de cocina, los cuales gracias a la técnica se convierten en biofertilizantes líquidos, abonos fermentados, microorganismos nativos, aminoácidos y caldos minerales, tan necesarios para fortalecer los suelos a favor de los cultivos y la salud humana. Y eso nos permite tanto en el campo aquí experimental como en las parcelas de los productores poder probar los insumos que estamos elaborando. Convertir las fincas en biofábricas de sus propios insumos disminuye significativamente el uso de fertilizantes granulados y otros químicos. La técnica logra sustituir gran parte de los fertilizantes sintéticos, fungicidas, insecticidas, enmiendas químicas, fortaleciendo la biología del suelo y las plantas. Entender un poco más allá de las recetas, ¿verdad?, cómo funcionan los sistemas vivos para garantizar esta soberanía alimentaria que tanto urge en el país. El impacto económico es notable. Los productores reducen compras externas, aprovechando recursos propios y disminuyendo riesgos financieros. La iniciativa amigable con el medio ambiente se desarrolla desde el año 2009 junto a comunidades campesinas de distintas regiones del país. Y así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.